Buenas, mi nombre es Yui Rancel y el día de hoy vamos a analizar un caso para lo cual se considera relevante hacer una breve reseña histórica de los hechos del mismo. En el año 2024, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del País de Libertad denunció un incumplimiento en el pacto colectivo de condiciones de trabajo por parte del Estado como empleador. Tras intentos fallidos de negociación, el sindicato decidió convocar una huelga, siguiendo los pasos establecidos por la Ley de Sindicalización y Huelga, que exige el respaldo de al menos 2/3 partes de los trabajadores en asamblea para declarar la huelga como legal, lo cual fue realizado. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo declaró la huelga como ilegal, argumentando que los servicios judiciales son esenciales y por lo tanto no podían ser interrumpidos. Durante la huelga, los trabajadores dejaron de recibir sus salarios y por ende llevaron el caso ante la Corte Superior del Trabajo, que lo que hizo fue apoyar la decisión del Ministerio de Trabajo. La situación escaló cuando el Ministerio de Salud, sin realizar ningún tipo de procedimiento administrativo previo, despidió a todos los trabajadores que participaron en la huelga. En respuesta, el sindicato presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que la declaración de ilegalidad de la huelga vulnera su derecho constitucional a la misma. Ahora bien, se consideran importante analizar 5 cuestiones. Primeramente, si la declaración de huelga cumplió con el procedimiento correspondiente, es decir, con todos los requisitos legales y por lo tanto si es legal o no. En segundo lugar, si los servicios judiciales entran dentro de los servicios esenciales que podrían limitar el derecho a la huelga. En tercer lugar, si la declaración de la Corte del Trabajo con respecto al no recibimiento del salario fue acertada. En cuarto lugar, si la legalidad del despido de todos los que participaron en la huelga sin llevar a cabo un procedimiento administrativo previo de parte del Ministerio de Salud está bien o no, si es legal o no. Y por último, la competencia y efectos del amparo interpuesto por el sindicato ante el Tribunal Constitucional. Antes de adentrarnos en el análisis de cada una de las cuestiones que se consideran relevantes, se debe esclarecer ciertas aserciones. Según el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones. Asimismo, esto solo se puede hacer efectivo en la medida en que constituya un medio de defensa de sus intereses. Establece también que se entiende por huelga aquella interrupción temporal que es causada al trabajo o disminución del mismo, con la finalidad de obtener reivindicaciones, rechazar exigencias o quejas o de apoyar las reivindicaciones o quejas de otros trabajadores. A su vez, el comité ha establecido que aquellas condiciones requeridas por la legislación para que la huelga se considere un acto lícito deben ser razonables y no de una naturaleza que en definitiva constituya una importante limitación a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales. Asimismo, establece que los procedimientos legales para poder declarar una huelga no deberían de ser complicados a tal punto de que la huelga legal resulte prácticamente imposible. Ahora bien, procediendo con el análisis de las cuestiones previamente mencionadas, si la declaración de huelga cumplió con el procedimiento correspondiente, es decir, con los requisitos legales y por lo tanto si es ilegal o no lo es. La declaración de huelga, en definitiva, cumplió con las exigencias de la Ley de Sindicalización y de Huelga de Libertad, la cual exige que para declarar la huelga legal y los mecanismos de impugnación en materia de convocatoria se debe cumplir con la aprobación de las 2/3 partes de los trabajadores concernidos para aprobar esta huelga, cumpliendo con lo que establece también el Comité de Libertad Sindical de la OIT con respecto a que la mayoría exigido por una legislación para la declaración de huelga debe ser de 2/3 de los votos de la totalidad de todos los miembros de la organización. Elemento que vemos que en el presente caso efectivamente se cumplió. Ahora bien, siguiendo con el análisis de la legalidad, es importante recurrir a la segunda cuestión por analizar, que si los servicios judiciales entran dentro de los servicios esenciales que limitan el derecho a la huelga. Primeramente, se debe esclarecer que el comité ha establecido con respecto a los casos en que la huelga puede ser objeto de restricción o incluso de prohibición y garantía compensatoria, ha establecido que la prohibición general de huelga no puede estar justificada sino por una situación de crisis nacional aguda por una duración limitada.
Asimismo, el comité establece que la responsabilidad de suspender la huelga por motivos de seguridad nacional o de salud pública no debe corresponder al gobierno, sino a un órgano independiente del mismo que goce de la confianza de todas las partes interesadas. Es por ello que en efecto se puede concluir que la paralización de los trabajadores del Poder Judicial del país, Libertad, puede significar comprometer un servicio esencial y por lo tanto podría dotarse de ilegal la huelga. Sin embargo, se debe esclarecer que el Ministerio de Trabajo no es el órgano competente para tomar tal decisión, ya que siguiendo las recomendaciones de la OIT, debe ser un órgano independiente del mismo que goce de la confianza de todas las partes interesadas. Hola, mi nombre es Isabela Rodríguez Gestor y yo voy a seguir hablándoles de las cuestiones a analizar. La siguiente es si la decisión de la Corte Superior de Trabajo con respecto a eliminar el salario de estos trabajadores fue acertada y legítima. En primer lugar, es importante resaltar que el salario es un derecho de los trabajadores. Sin embargo, conforme al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la imposición del empleador del pago de salarios correspondiente a los días de huelga, cuando se declara que esta es imputable al empleador, además de poder alterar el equilibrio de las relaciones laborales y ser demasiado gravoso para el empleador, plantea algunos problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical, en la medida que dicho pago no debería ser prohibido, pero tampoco debería ser obligatorio. Y por esto debe ser un tema a resolver entre las partes. En este sentido, la suspensión de los salarios durante alguna huelga es un tema bastante controvertido. En algunos sistemas jurídicos, la pérdida del salario es una consecuencia de una huelga ilegal, pero esto debe estar explícito en la ley de este país. Por este motivo, en este país de libertad, es importante que se establezca si una de las consecuencias de la determinación de la ilegalidad de una huelga es la eliminación del salario o no, y esto no está establecido en los hechos del caso. Por otro lado, la siguiente cuestión a analizar es la legalidad del despido de todos los que participaron en la huelga sin llevar a cabo un procedimiento previo por parte del Ministerio de Salud. En primer lugar, es importante resaltar que los despidos de los trabajadores huelguistas por parte del Ministerio de Salud, sin un procedimiento administrativo previo correspondiente a lo que está establecido en la ley, podría constituir claramente una violación al derecho al debido proceso y a la estabilidad del empleo. Asimismo, el despido de los trabajadores a raíz de una huelga legítima puede constituir una grave discriminación en materia de empleo por el ejercicio de una actividad sindical lícita, que es contrario al convenio número 98 de la OIT. Sin embargo, en este caso hemos determinado que el contenido de la huelga sí es ilegal. Sin embargo, la determinación de la ilegalidad de esta huelga no se hizo de la manera correcta, al ser establecida por el Ministerio del Trabajo en vez de un órgano externo imparcial. En este sentido, si bien esta huelga se puede determinar como ilegal, al ser una cadena de actos que van en contra de lo establecido en el convenio, no se determina la legalidad del despido de estas personas por parte del Ministerio de Salud. Y cuando se despide a sindicalistas o dirigentes sindicales por hechos de huelga, el comité no puede sino llegar a la conclusión de que se les está perjudicando por su acción sindical y de que están sufriendo una discriminación antisindical. El respeto a los principios de libertad sindical requiere que los trabajadores no se les despida o se les deniegue el reingreso a participar en una huelga u cualquier otro tipo de acción reivindicativa de sus derechos. A estos fines es irrelevante si el despido se produce durante una huelga o después de la huelga. Lógicamente, debería ser irrelevante igualmente que el despido se produzca con anterioridad a la huelga si la finalidad del mismo es impedir o sancionar el derecho de la huelga. Sin embargo, en este caso estamos hablando en el supuesto en el que la huelga sea totalmente legítima y permitida. Sin embargo, a pesar de que la huelga se determina como ilegal en su contenido, como mencioné anteriormente, el procedimiento para determinar la ilegalidad de la huelga no fue el correcto. Asimismo, en el caso de que el tribunal o la información reunida determinen que quienes fueron despedidos estaban empleados en servicios distintos a aquellos que sean considerados esenciales en el marco del convenio colectivo, el comité le pide al gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que sean plenamente reintegrados los puestos anteriores a estas personas. Por lo que en caso de que esto sea determinado en el caso específico, esta reivindicación tiene que darse lugar. Asimismo, los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia y en el Poder Judicial, que es este caso particular, son funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, por lo que su derecho de huelga puede ser objeto de algunas restricciones, como la suspensión del ejercicio del derecho o incluso su prohibición. No debería privarse a los trabajadores despedidos por motivo de su participación en una huelga de las prestaciones de las jubilaciones correspondientes que devengan legítimamente de su tiempo trabajado en el trabajo correspondiente. Por lo tanto, este derecho no debería ser limitado a estos trabajadores que hayan sido despedidos. Y finalmente, otro tema de relevancia es que el Ministerio de Salud no tiene ningún tipo de competencia para despedir injustificadamente a estos miembros del Poder Judicial, porque no es el órgano competente para emitir esta acción. La última cuestión a considerar es la competencia y los efectos del amparo interpuesto por el sindicato ante el Tribunal Constitucional. En general, el recurso de amparo es una herramienta jurídica importante para la protección de los derechos fundamentales. En este caso, el sindicato busca que el Tribunal Constitucional declare
que la ilegalidad de la huelga vulneró su derecho constitucional a la huelga. En este sentido, podrían presentarse diferentes escenarios conforme a los alegatos, tanto del sindicato, en su recurso de amparo, como de las consideraciones del tribunal con respecto a la posición del Estado. En este caso, el sindicato podría alegó en este caso que su derecho a la huelga es el que estaba siendo vulnerado, pero la realidad es que como eran trabajadores del Poder Judicial, realmente ellos tienen una responsabilidad al ellos impartir un servicio tan fundamental para la sociedad. Pero lo real es que el procedimiento mediante el cual se determinó la ilegalidad de la huelga era incorrecto. Por lo tanto, este debería ser el contenido del recurso de estos trabajadores que forman parte del sindicato. En este caso, ellos podrían declarar la violación al derecho a la huelga, la violación del derecho al debido proceso, la violación del principio de legalidad y la violación del principio de proporcionalidad, ya que no es proporcional la determinación de la ilegalidad de la huelga a todas las consecuencias que tuvieron a limitarse su salario y despedirlos injustificadamente al no haber una regulación de que ellos debían ser despedidos en caso de declarar una huelga ilegítima. Por otro lado, el Estado podría alegar que en este caso está el carácter esencial de los servicios judiciales, el cumplimiento de los requisitos legales que no están cumpliendo los requisitos legales de la huelga y la justificación de los despidos si existe una justificación de que en caso de huelga ilegal ellos podrían ser despedidos. Sin embargo, no está en los hechos del caso. Mi nombre es Leopoldo Hernández y les voy a explicar un poco sobre las conclusiones de este caso. Cuando hablamos de los trabajadores del Poder Judicial y su derecho de huelga, es importante reconocer que al ser funcionarios que ejercen autoridad en nombre del Estado, este derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones, como la suspensión o incluso su prohibición. Sin embargo, estas limitaciones deben analizarse cuidadosamente dentro del marco establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Según la OIT, el derecho de la huelga está intrínsecamente ligado al derecho a la sindicación, tal como lo protege el convenio número 87. Este vínculo ha sido reafirmado en casos relevantes como el caso 2473 sobre el Reino Unido y el caso 2838 sobre Grecia, ambos tratados por el Comité de Libertad Sindical. En estos casos, el comité subrayó que la huelga es un derecho legítimo al que los trabajadores y sus organizaciones pueden recurrir para defender sus intereses económicos y sociales. Ahora bien, si las huelgas están prohibidas durante la vigencia de convenios colectivos, esta restricción debe ser compensada. Y diremos cómo. Bueno, podríamos tener mediante mecanismos imparciales y rápidos que permitan resolver quejas individuales o colectivas relacionadas con la interpretación o aplicación de los convenios. Esto no solo ayuda a gestionar conflictos durante el periodo de vigencia del convenio, sino que también sienta las bases para negociaciones futuras más efectivas. El comité también ha sostenido que las huelgas de ambiente nacional son legítimas siempre que tengan objetivos económicos y sociales, y no políticos. La prohibición de este derecho solo sería aceptable en dos casos: cuando se trate de funcionarios públicos que actúan como órganos del poder público o en servicios esenciales. ¿Y qué significa esto último? Bueno, estos servicios cuya interrupción podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población. Los servicios judiciales, sin embargo, no suelen entrar en esta categoría estricta. Un punto crucial es la determinación de servicios mínimos. El comité establece que esta decisión no debe recaer en el empleador ni en el gobierno, sino en un órgano independiente que goce de la confianza de las partes involucradas. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo o cualquier otra identidad gubernamental no debería ser quien declare la ilegalidad de una huelga. Finalmente, aunque en este caso la huelga podría considerarse ilegal desde un punto de vista teórico, el procedimiento para declararla como tal no se llevó a cabo de manera adecuada. La eliminación de los salarios no se ajusta a los principios de la OIT y los despidos decididos por un órgano gubernamental incompetente también constituyen un grave error procedimental. En conclusión, cualquier decisión sobre la legalidad de una huelga, los servicios mínimos o los despidos relacionados debería ser tomado por un órgano imparcial, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.